Bienvenidos a Archivos del Tiempo Podcast. Comencemos. Es la noche de Navidad de 1776. El aire es gélido y la Revolución Americana se está muriendo. Literalmente, agoniza. Derrota tras derrota, el ejército continental está hecho jirones. Se retiran con una moral, completamente destrozada. Y lo peor. El reloj. Exacto. En solo una semana, los contratos de la mayoría de los soldados expiran. Y el ejército, podría simplemente evaporarse. Y es en ese momento, en esa desesperación absoluta, que George Washington decide hacer una apuesta. Una que roza lo suicida. ¿Cruzar un río congelado en medio de una tormenta de invierno para atacar a un enemigo profesional bien armado? Y esa es la misión de nuestro análisis de hoy. Las fuentes que tenemos no cuentan solo una historia de guerra, sino un verdadero thriller psicológico. La pregunta clave es, entonces, ¿cómo un ejército que estaba al borde de la aniquilación logró esto? ¿Cómo se transforma una retirada humillante en una de las campañas más audaces de la historia? Vamos a desentrañar eso. ¿Es una historia de riesgo calculado? ¿De un liderazgo bajo una presión casi inhumana? Y también de una dosis de arrogancia enemiga que, al final, resultó fatal. Para entender la magnitud de esa apuesta, creo que primero tenemos que dimensionar la crisis, ¿no? Finales de 1776 era un momento terrible. ¿Desolador? Las fuentes describen un panorama tremendo. Venían de ser aplastados en Long Island, derrotados en White Plains. Y la humillación de perder Fort Washington y Fort Lee. O sea, eran una sombra de lo que fueron. Me imagino que esa moral por los suelos era el principal problema. Fíjate que, sorprendentemente, no. Obviamente era un factor muy grave. Pero las cartas del propio Washington revelan una preocupación mucho más tangible. Una con fecha de caducidad. ¿El calendario? ¿Te refieres al invierno? Al fin de los contratos. La mayoría de los alistamientos de sus soldados terminaban el 31 de diciembre. Punto. De forma irrevocable. O sea, Washington no luchaba solo contra los británicos, luchaba contra el reloj. Exacto. En cuestión de días, su ejército estaba a punto de desaparecer legalmente. Hay una carta que le escribe a un primo que lo resume todo. Dice, creo que el juego está a punto de terminar. No le quedaban más movimientos defensivos. La única opción era atacar. Y mientras tanto, del lado británico, imagino que se sentían en la cima del mundo. Absolutamente. Creían que la guerra estaba ganada. Su estrategia era simple: poner guarniciones en Nueva Jersey, pasar el invierno y, literalmente, esperar a que el ejército de Washington se disolviera solo. Y la guarnición clave estaba en Trenton. El ancla de esa cadena. Entre 1,400 y 1,500 mercenarios alemanes, los famosos hessianos, comandados por el coronel Johann Rall. Soldados profesionales, veteranos. Uno pensaría que un ejército así no se confiaría. ¿Qué dicen las fuentes de la actitud de Rall? Que los subestimó por completo. Rall era un veterano valiente, sí, pero increíblemente arrogante. Desestimó múltiples informes de inteligencia que advertían de un ataque. Increíble. Hay una frase que se le atribuye cuando le dijeron que los rebeldes podían cruzar el río, que fue algo como, déjenlos venir, los enfrentaremos con la bayoneta. Y aquí es donde entra uno de los grandes mitos de esta batalla. El de los hessianos borrachos por la Navidad, ¿cierto? Justo ese. Pues es una leyenda muy conveniente, pero falsa. Hay un relato fascinante de un patriota, John Greenwood, que luchó en la batalla. Él afirma que no estaban borrachos. Lo que sí estaban era exhaustos. Agotados. Sí, por constantes escaramuzas con milicias locales en los días previos. Y sobre todo, padecían un exceso de confianza que los paralizó. Creían que nadie en su sano juicio atacaría en Navidad, y menos con esa tormenta. Y justo en esa confianza desmedida, Washington encontró su oportunidad. Diseñó un plan que, sobre el papel, era, increíblemente ambicioso. Ambicioso es poco. Era una operación de una complejidad logística enorme. 3 ataques simultáneos que dependían del secreto y de una sincronización perfecta. A ver, detállanos esas 3 puntas. La fuerza principal, con 2,400 hombres y Washington al mando, cruzaría el Delaware al norte de Trenton.
Al llegar, se dividiría en 2 columnas para una maniobra de pinza. Una pinza, o sea, atacar desde 2 direcciones a la vez, como cerrando unas tenazas sobre la ciudad para que no pudieran escapar. Justo eso. Mientras tanto, una segunda fuerza, de distracción, al mando del general Cadwalader, cruzaría más al sur para bloquear refuerzos británicos. Ok, y la tercera, unos 700,000 milicianos con el general Ewing. Su misión era crítica: tomar el puente sobre el arroyo Assunpink, la única ruta de escape de los hessianos hacia el sur. Si todo salía bien, la guarnición quedaba completamente atrapada. Pero claro, los planes de batalla rara vez sobreviven al primer contacto con la realidad. Y aquí el primer enemigo no fueron los hessianos, fue la naturaleza. La noche del 25 de diciembre se desató una tormenta brutal. Las fuentes no hablan solo de nieve, sino de una mezcla de viento huracanado, lluvia helada, aguanieve. ¿Y el río? El río no estaba solo congelado, estaba lleno de enormes témpanos de hielo que amenazaban con destrozar las barcazas. Tobo movieron a 2,400 hombres, caballos y artillería en esas condiciones. Aquí entran unos héroes anónimos, los marineros de Marblehead, Massachusetts, bajo el mando de John Glover. Eran pescadores, los tipos más rudos y experimentados del ejército, y lograron cruzar. De alguna manera, usando unas barcazas especiales llamadas Durham, lograron navegar ese infierno de hielo y transportar a los hombres y las cruciales 18 piezas de artillería. Sin ellos, la operación se acababa ahí mismo. Pero aún así, el plan ya empezaba a desmoronarse, ¿no? El cruce se retrasó. Más de 3 horas, lo que significaba que el ataque sorpresa al amanecer ya era imposible. Y esa no fue la peor noticia. No. Mientras Washington esperaba en la orilla, le llegaron los informes. Las columnas de Cadwalader y Ewing, las fuerzas de apoyo, habían fracasado. El hielo era demasiado denso, no pudieron cruzar. O sea, el plan de 3 puntas se acababa de convertir en un plan de una sola punta. Washington estaba completamente solo, con menos hombres de los planeados y, lo más grave, sin nadie que bloqueara la única ruta de escape. La misión parecía un fracaso anunciado. Cualquier otro general habría cancelado, ¿no? Sin duda. Pero Washington sabía que retirarse era tan peligroso como avanzar. Y entonces, en medio de la tormenta, ocurre un momento que define todo. El general Sullivan le manda un mensaje. ¿Qué le dice? Que la pólvora de sus hombres está completamente mojada. Sus mosquetes son inútiles. Y la respuesta de Washington, según los registros, fue tajante. Dígale al general Sullivan que use la bayoneta. Estoy resuelto a tomar Trenton. No había vuelta atrás. Es una orden brutal si lo piensas. Con las armas de fuego inútiles vamos a luchar con cuchillos. Te da una idea de la determinación absoluta o quizá de la desesperación de ese momento. Así que finalmente, a las 8 de la mañana del 26 de diciembre, tras una marcha infernal, llegan a las afueras de Trenton. Y a pesar del retraso, la sorpresa es total. Total. Los hessianos son sorprendidos saliendo de sus cuarteles, la pinza se cierra, la columna de Greene ataca por el norte, la de Sullivan por el sur. Pero el factor táctico decisivo fue la artillería, la que lograron cruzar milagrosamente. Exacto. Henry Knox, el jefe de artillería, que era un genio, posicionó sus 18 cañones en la parte alta de las 2 calles principales. Desde ahí dominaba toda la ciudad. O sea que antes de que los hessianos pudieran formar filas, ya estaban siendo barridos por la artillería. Precisamente. Y hay un momento increíble. Los artilleros hessianos intentan desplegar sus cañones, pero en medio del caos, la infantería estadounidense los captura. Y en ese instante, los artilleros de Knox giran esos mismos cañones y empiezan a usarlos contra ellos. Eso debió ser el colapso final. Selló cualquier resistencia organizada. La batalla en sí duró menos de 1 hora, pero fue caótica. El coronel Rall, intentando organizar un contraataque, cae herido de muerte. Y eso desmoraliza a todos. ¿Y los que intentan huir por el puente? La columna de Sullivan logra interceptarlos, justo en la ruta que Ewing debía haber bloqueado. Cuando el humo se disipa, los resultados son asombrosos. La desproporción es increíble. Casi no se puede creer al leer los informes. Del lado estadounidense, solo 5 heridos. Uno de ellos, por cierto, un joven teniente llamado James Monroe, futuro presidente. Y muertos.
2, pero por hipotermia durante la marcha, no por fuego enemigo. Del lado hessiano, fue una catástrofe. 22 muertos, 83 heridos y casi 900 prisioneros. La guarnición, en esencia, fue aniquilada. Una victoria espectacular. Uno pensaría que después de eso lo lógico sería retirarse, asegurar a los prisioneros y celebrar. Y eso es lo que los británicos esperaban. Washington cruzó de vuelta a Pensilvania, sí, pero en lugar de acampar, hizo algo aún más audaz. ¿Volvió a cruzar a Nueva Jersey? Por tercera vez, sabía que Lord Cornwallis, el principal general británico, vendría a buscarlo con una fuerza abrumadora. Y eso nos lleva a la batalla de Princeton, que a menudo se menciona junto a Trenton, pero fue muy diferente, ¿no? Mucho. Fue una genialidad táctica basada en el engaño. Washington dejó fogatas encendidas en su campamento para hacerle creer a Cornwallis que estaba atrapado. Mientras, en una marcha nocturna, flanqueó al ejército británico para atacar su retaguardia en Princeton. Pero se toparon con una columna británica, y casi sale mal. Hubo un momento crítico en que la milicia estadounidense, superada, empezó a flaquear, a huir. Y ahí es donde ocurre uno de los actos de liderazgo más famosos de Washington. Sin duda. Arriesgando su propia vida, cabalgó al frente. Se plantó a solo unas decenas de metros de la línea de fuego británica y con su calma reagrupó a sus tropas y lideró la carga él mismo. Los testigos dicen que fue un milagro que no muriera. Y con eso aseguró otra victoria. Otra victoria clave, que forzó a los británicos a retirarse de casi todo Nueva Jersey. Ok, entonces tenemos estas dos victorias increíbles en 10 días. Pero más allá de la emoción del momento, ¿cuál es el verdadero legado? ¿Por qué los historiadores marcan este preciso momento como el punto de inflexión de toda la guerra? Porque el impacto fue triple. Cambió la guerra a nivel moral, estratégico y político. El impacto moral fue inmediato. Salvó al ejército continental. Les demostró que podían ganar. Exacto. Demostró que podían vencer a tropas europeas profesionales. Días después, cuando los contratos expiraban, la mayoría de los hombres inspirados decidieron volver a alistarse. Sin Trenton y Princeton, el ejército habría dejado de existir, sencillamente. Luego está el impacto estratégico. Recuperar casi todo un estado, claro. Forzó a los británicos a abandonar su cómoda estrategia de ocupación. Tuvieron que replegarse al área de Nueva York. Washington, que había estado huyendo, de repente recuperó la iniciativa. Y el impacto político que mencionabas, te refieres a la percepción internacional. Exactamente. Y esto es clave. Para una potencia como Francia que observaba desde lejos, esto no fue solo una victoria militar, fue una prueba de concepto. Demostraba que la causa era viable. Y que Washington no era un simple líder rebelde, sino una estratega capaz. Sin esa prueba, es muy probable que el apoyo francés, que fue decisivo para ganar la guerra, nunca se hubiera materializado. En solo 10 días, un ejército que era prácticamente un fantasma consiguió 2 victorias que cambiaron por completo la psicología de la guerra. La audacia del cruce del Delaware no fue solo desesperación, fue una clase magistral de liderazgo. Así es. Las fuentes nos muestran que esta campaña no solo salvó la revolución en su hora más oscura, sino que forjó la identidad del ejército continental. Lo transformó de una milicia desmoralizada a una fuerza de combate más profesional y resistente. Y sobre todo, convencida de que podía ganar. Demostraron que el espíritu y la audacia podían superar una superioridad que parecía aplastante. Y eso nos deja con una reflexión final. Este ejército, forjado en el hielo del Delaware, demostró una tenacidad increíble en esos 10 días. La pregunta que queda en el aire y que definiría el resto del conflicto es ¿cómo lograron mantener esa resiliencia durante los largos y brutales años de guerra que todavía les quedaban por delante? Seguimos explorando los ecos del tiempo. Te espero en el próximo capítulo.